esta pregunta me trae una reflexión más profunda, creo yo, que es, uno no está bien, no está mal por nadie, uno está bien, no está mal por uno y cómo uno interpreta el mundo. Lo más importante es cómo yo reacciono a las cosas que me suceden. Y porque es que esta pregunta siempre viene como con un tufillo, no es la primera vez que me llega, como con un tufillo de que yo tengo la vida perfecta porque pues mi papá tiene dinero y ha salido en Shark Tank, que es un inversionista súper top. Todas las personas tenemos dolores, todas las personas tenemos vulnerabilidades. Por ejemplo, él para hacer el dinero que hizo tuvo que privarse de estar cerca de sus hijos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasemos el Rato. Yo soy André Canayet, soy su anfitrión y por hoy voy a ser también el invitado por pedido del público que, bueno, recibe en Instagram bastantes preguntas y bastantes solicitudes de que yo fuera el invitado y contar un poco de mi vida, cosa que me honra bastante. Quiero agradecerles a todos los que enviaron sus preguntas porque están en verdad fenomenales. Espero estar a la altura de ellas. Y bueno, solamente una pequeña advertencia antes de que comencemos. Hay varias preguntas que se pueden o mezclar o que fueron la misma pregunta, así que si no digo sus nombres, pues no se sientan mal, sino que simplemente hay preguntaron exactamente lo mismo que otra persona. Así que vamos a empezar con la primera, que me parece muy chévere contestarla en este momento, porque siempre, todos los programas, yo le pregunto al invitado quién es, y eso es justamente lo que me preguntan acá. Hola André, mi nombre es María Laura, venezolana, te sigo desde Chile, bueno, vivo aquí actualmente. Y quisiera saber de qué vives, o sea, a qué te dedicas, qué tipo de negocios tienes, o sea, cuál es no tu profesión, pero cuál es tu ocupación en este momento, de qué vives, en qué tienes invertido como tu capital, cuáles son tus negocios actualmente. Y seguido a eso, seguido, bueno, a la respuesta de esa pregunta, en caso de que decidas contestarla, eh, ¿existe algo que amarías hacer o que te encantaría vivir de eso si eso diera dinero? O sea, si pudieras vivir de hacer eso. ¿Y qué es? Eh, Eso. Muchísimas gracias. Saludos y me encanta tu podcast. Bueno, muchísimas gracias, Malau. Yo sé que eres una gran seguidora desde hace mucho tiempo. Y bueno, básicamente, ¿cómo me gano la vida? Entonces, en este momento particular, soy agente de real estate acá en Abu Dhabi. Pero devolvámonos un poco en el tiempo de cómo llegué aquí. Hace unos buenos 10 años o algo así por el estilo, tipo 2012, no más tiempo. Yo tenía una plata que utilizaba para hacer trading de acciones en la bolsa de Estados Unidos y esa plata pues la fui ahorrando, creciendo. Cuando llegó la oportunidad de entrar en domicilios.com, yo le pedí a mi papá que me dejara ir con esos ahorros que tenía ahí, o sea, la saqué del tema de las acciones, la metí en domicilios y luego cuando fue el tema del exit de la compañía, quedé con un dinero muy interesante, el cual posteriormente reinvertí en Rimac, que es una de las inversiones en la que está mi papá también, y la Fórmula E de la FIA. Entonces, pero obviamente iban en unas cantidades minúsculas, pero independientemente, pues he estado metido ahí, ambas han salido adelante y actualmente, para que después no digan, pues he tenido un par de tropiezos. He invertido en criptomonedas entre el año pasado, más o menos como en octubre, intenté con NFTs y esa experiencia no me ha ido muy bien, por decirlo. Todavía creo en Ethereum. Me gustaría de pronto volver a entrar en un momento más adelante, pero digamos como ya con las lecciones de la experiencia. Bueno, me metí también, por ejemplo, en Phantom, en Solana, en Polkadot, en Polygon. Yo tengo fe de que va a volver a subir eventualmente, pero bueno, por el momento eso no está ahí como dando muchos frutos. Y adicional a eso, entonces, bueno, en el día a día, yo en el 2017, que
con mi fotografía, empecé a utilizar Instagram, me terminé apasionando por el tema del marketing digital, entonces también he sido asesor y consultor para algunas empresas en temas de marketing digital. Acá lo hice para una empresa de diseño de interiores al comienzo del año. Y bueno, también en algún momento, para los que no sepan, pues fui el fundador y presidente de Pitch and Hunt, que es una tienda multi, multimarca, un concept store multimarca, en la cual se reúnen lo mejor del emprendimiento colombiano y cuya misión es que una niña del Chocó o cualquier colombiano, empezando de donde empiece, pueda el día de mañana ver a su emprendimiento en las calles de París. Todavía está funcionando este negocio, aunque yo no estoy manejándolo, y pueden visitarlo en San Roque, en Chía, o en Metrópolis. Para la segunda parte de la pregunta, que es si la plata no fuera un impedimento, ¿cuál sería su trabajo soñado? Entonces, bueno, a mí me encantaría, sin lugar a dudas, ser como una de esas personas que está como en Discovery Travel and Living y viaja por todos los hoteles 5 estrellas, todo pago. Eso me parecería espectacular. Tengo una pasión por los hoteles así cookies y he tenido la oportunidad afortunadamente de quedarme en varios y me encanta. Es una experiencia y una sensación que para mí no tiene igual. Desde chiquito he visitado bastantes. Mi papá pues nos ha dado la oportunidad de visitar varios y cosa que le agradezco infinito porque me hace más feliz que nada quedarme en un buen hotel, en el Mandarin Oriental, en St. Regis, en Fairmont, en Westin, en fin, hay tantas cadenas espectaculares, pero bueno, no los va a aburrir con este tema. Y de todas maneras quería decir algo con respecto a esto que me da mucho la atención, que es siempre hay como este tema de como esta idea de que las cosas más apasionantes usualmente no dan dinero, ¿verdad? Porque acá lo implica la pregunta. Es como, si la plata no fuera un impedimento, ¿cuál sería su trabajo soñado? Y quiero aprovechar este momento para que todos nos preguntemos si es que eso no se puede. Si uno, por ejemplo, es un chef, como sé que lo eres tú, Malau, eh, yo creo que tú haces lo que quieres y significa que no puedas hacer dinero con eso. Yo veo muchos chefs, muchos reposteros que que ganan un montón de plata. El tema es pintores que venden cosas por muchísimo dinero, fotógrafos. El tema es que siento que a todas estas carreras y las personas que somos un poco menos como de este ámbito económico y como de carreras tradicionales, nos hacen mucho matoneo, nos meten mucho miedo de que lo que queremos hacer no tiene un uso palpable, de que es difícil ser tremendamente exitoso y destacado en lo que hacemos. Y siento que esas limitaciones son realmente lo que hacen que sea un impedimento que vivamos de lo que queremos. Es algo que lastimosamente he venido a aprender hasta este momento de mi vida, pero sin lugar a dudas, creo que yo, por ejemplo, con mi hija, esta es una enseñanza que yo quisiera dejarle, que sepa que lo que sea que le guste, tiene una manera de capitalizarlo, que simplemente es cuestión de pronto no enfocarse solamente en ser repostero, sino en de pronto estudiar administración y repostería, aprender cosas sobre marketing digital, en fin, empezar como a volverse uno más bien un emprendedor y una persona integral, más que ser simplemente como de una disciplina. Entonces quería hacer eso. Vamos con la siguiente pregunta que dice así, y nos la envía el gran David Hanna, que fue invitado acá. Quise poner esta pregunta lo más temprano porque me parece fenomenal. André, buen día. Te saluda David Hanna desde Colombia. Te envío este audio para hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en la vida y cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? Se me hace muy interesante saber los mensajes que han llegado a ti a través de otras personas y saber cuáles te han aportado algo positivo y cuáles no han sido tan buenos. Pues, número uno, gracias a David por haber enviado este mensaje. Me sorprendió que hubiera entrado ahí el SpeakPipe y hubiera enviado esto. Y bueno, yo estoy tremendamente agradecido con David porque dejó uno de los grandes episodios de este podcast, que es el episodio 45, si no estoy mal. Y
Bueno, el mejor y el peor consejo. Yo diría que el peor consejo, que no necesariamente fue como un consejo, porque no fue como que yo llegué y pregunté qué hago con respecto a esto, pero sí es algo que me marcó. Vino lastimosamente de mi mamá. Yo ya he hablado con ella de esto y cuando yo era muy pequeño, a mí me gustaba como, no sé, demostrar o enfatizar las cosas en las que yo era bueno. Y mi mamá me decía, ser creído no es bueno, ser pedante no es chévere, eso no es lindo, eso no le gusta a la gente. Y yo debía tener unos buenos 5, 6, 7 años, algo por el estilo, y yo me creí ese cuento y terminó desencadenando junto a otra cantidad de factores en los que se me socavó la autoestima. Yo, por ejemplo, con mis fotografías, con mis cuadros, con mis cuentos, con mis novelas, lo que fuera que yo estuviera produciendo, inclusive jugando deportes, porque a mí me encantan los deportes, yo siempre hacía lo que se dice en inglés downplay, yo como que ponía las cosas menos de lo que eran, intentaba como un poco esa falsa modestia. Eh, sí, eso era algo que yo hacía a partir de este, comillas, consejo. Y adicional, por ejemplo, cuando llegaba el momento, yo siempre he sido una persona muy transparente. Por ejemplo, si iba a una entrevista de trabajo, si conocía algún contacto interesante, yo no decía que yo era un berraco y que era lo máximo, sino que por el contrario era como, no, sí, pues yo allá hago ahí como unas fotos, etcétera. Y a medida que, por ejemplo, iba aprendiendo de ventas, de muchas cosas más empresariales, me doy cuenta que eso es un terrible consejo. Uno necesita ser su fan número uno. Si uno no cree en uno, nadie va a creer en uno. Si uno no cree que uno sabe hacer las cosas bien, nadie va a comprar tu producto. Y eso lastimosamente es la realidad. Y, y también muchas veces cuando uno cría niños, porque ahora que soy papá yo me puedo dar cuenta de pronto algunas cosas que hicieron mis papás, que lo pueden decir con las mejores intenciones, pero de pronto no lo decían. La forma en la que lo hacían no era necesariamente la que mejor me comunicaba a mí las cosas con mi hermano. O de pronto yo también simplemente era un niño burro que mi cerebro no se había terminado de desarrollar y no sabía cómo interpretar las cosas. Y me doy cuenta que sí, de pronto haberlas interpretado de otra manera, de haber tenido mejor comunicación, de cuestionar un poco eso, de pronto mi vida había sido diferente. El mejor consejo, bueno, hay otro pésimo consejo, pero creo que este lo voy a dejar para adelante. Pero se los digo acá por lo menos resumido, está mucho en la cultura, digamos, popular, en las revistas, en los medios, que es ese famoso como sálgase de la universidad, Bill Gates y Mark Zuckerberg se salieron de la universidad y son billonarios. Eso me parece terrible y no nos cuentan la cantidad de personas que se retiran de la universidad y no son billonarios. Entonces, ese también me parece que es flojísimo. El mejor consejo. Yo sé que acá están esperando una gran, gran revelación y el consejo es más sencillo, fue buscar ayuda. El consejo fue ve al psicólogo. Yo, y ya vamos a entrar en eso, este consejo me lo dio Piedad Bonet, quien es una poeta y novelista colombiana, profesora de la Universidad de los Andes. Y yo debía tener unos 21 años más o menos, y yo estaba en una clase de taller de escritura con ella. Y llevé un cuento que a mí me gustaba mucho y lo leí, y parte de la dinámica era que uno lo leía ahí enfrente de toda la clase, etcétera. Y bueno, hubo como alguna oración, alguna frase que a ella como que no le mató y hizo algún chiste al respecto. Y yo en ese momento tenía una autoestima tan mala y tan socavada que yo me lo tomé súper a mal y le respondí algo muy feo a ella. Entonces al final de la clase ella me dijo, ven André, quiero hablar contigo un segundo, porque además de hecho teníamos una buena relación. Y me dijo, ¿por qué me contestaste eso, etcétera? Y yo más o menos se me encharcaron los ojos, le dije como que, ¿por qué había dicho lo que había dicho de mi cuento, etcétera? Como súper tocado, pues. Y, y básicamente ella como que se me quedó mirando y me dijo, oye, ¿tú no has pensado en ir al psicólogo? Y en ese momento como que yo me lo tomé casi que como una ofensa, ¿no? Como, uy, este loco. Pero unos años después, el hijo de Piedad se suicidó y fue bien sabido que él tenía depresión.
que era exactamente lo que me pasaba a mí. Y de alguna manera yo siento que ese consejo que me dio Piedad Bonet fue lo mejor que me han dicho. Fue algo muy, muy importante para mí en ese momento y gracias a ese proceso que realicé durante tantos años es que hoy soy esposo, papá, podcastero de un programa que, por lo que puedo ver, hay muchas personas que lo oyen y que sacan valor de él. Y pues, si algún día ella lo llega a oír, gracias, Piedad Bonet, por haberme dado ese consejo. Luego tenemos, ¿cuáles son los retos personales más relevantes que has tenido que atravesar para obtener el éxito? Entonces, bueno, obviamente, como se pueden dar cuenta, he organizado todas las preguntas para que tenga como una narrativa y también les cuente un poco de mi vida, cómo fue. Eh, el reto personal más relevante que he tenido ha sido batallar la depresión. Yo cuando tenía, como les conté ahorita, entre unos 20 25 años, estaba terriblemente deprimido. Yo recuerdo que después de que tuve este encuentro con Piat Bonet y empecé a ir a donde el psicólogo, fui a mi primera cita. Y entonces él me pregunta, bueno, ¿tú por qué estás acá? Y yo le dije, saqué mi teléfono, mi celular. En ese momento era de esos así Nokia, ¿no? No había iPhone todavía. Y le dije, la única persona que me llama es mi mamá. No tenía amigos, no tenía novia, no tenía nadie. Y yo decía, yo sabía que yo era una persona que valía mucho y no entendía por qué me pasaba esto. Lo entendía porque pasaban o habían pasado 2, 3, 4 años en los cuales un fin de semana yo me la pasaba viendo películas. Yo iba a Blockbuster y alquilaba películas y las veía. Mm, y ya. Nadie me invitaba a rumbear, no había fiesta en Andrés Carne de Res, nada de estas cosas. Y ese ha sido el reto personal más relevante por el que he tenido que atravesar. ¿Y, ¿y de dónde viene? Vamos a ver si la puedo atar con la siguiente. Voy a intentar, voy a leer la siguiente pregunta para ya después hacer como un flashback y contarles bien todo. ¿Cuál expectativa del mundo actual crees que es la más perjudicial para la gente joven? ¿Y cómo hiciste para cumplir o decidir no cumplir esa expectativa? Esta la envía Ana María Gómez. Entonces, ¿por qué estaba deprimido yo? Bueno, les conté, no tenía amigos, pero esto se remonta. En términos generales, yo cuando chiquito era una persona muy curiosa. A mí me encantaba aprender de todo. A mí, mis papás me regalaban libros de dinosaurios y yo básicamente era un experto en dinosaurios a los 5, 6, 7 años. O sea, así como si ustedes han visto Jurassic Park, el niñito de la primera película, mm, que se las sabe todas, ese era yo. Uno de los papás de uno de mis amigos del colegio era geólogo y el tipo era impresionado de todo lo que yo sabía. Y yo era una persona muy inquieta, pero precisamente por ser inquieto, mm, yo no me, ¿cómo decirlo? Yo no me interesaba por materias y por cosas que no era lo que a mí me gustaba. Y yo tengo un hermano que es cuasi genio. Él trabaja en Meta, en Facebook. Siempre ha sido lo que llaman en inglés un straight A student, una persona que saca 10 en todo. Y constantemente cuando yo llegaba, él es 4 años mayor que yo, entonces cuando yo llegaba a un curso, cuando cambiaba de año, llegaban los profesores como, ay, tú tienes que ser el hermano de Frank, tienes que ser pilísimo, tienes que ser inteligentísimo. Y no es que yo no fuera inteligente ni no fuera pilo, pero simplemente pues a mí no me interesaba sacar 10 en todo. Y eso combinado con una actitud muy competitiva en mi casa que había, que era tipo, nosotros jugábamos squash, mi papá jugaba squash, era comisario de squash, eh, y mi hermano y mi papá constantemente sacaban primer puesto, segundo puesto, etcétera. Y yo de pronto sacaba segundo puesto, tercer puesto, pero ahí había un tema de crianza siempre que era el de
¿Por qué no quedaron de primeros? ¿Por qué quedaron de segundos? Yo lo veía tanto conmigo y con mi hermano. Hay una exigencia por ser los número uno y eso causó en mí que yo me volví el señor avoidance, o sea, el que le sacaba el jopo a todo. Prefería no participar, prefería no exponerme a la derrota con, con tal de que, comillas, no me confirmaran o no me fueran, si la vida no me demostrara que yo no era el mejor. Entonces yo empezaba equitación y me retiraba, empezaba karate y me retiraba, así. Y luego, muchos años adelante, en el colegio, tuve un episodio en el cual un amigo, el que era mi mejor amigo del momento, creía que yo le quería quitar a la novia y armó ahí como todo un convito para que me sacaran del grupo. Entonces, de hecho, yo sí tuve amigos, yo no era el ñoño del curso, pero terminé recluido digamos, lo que eran los años de décimo y once en mi casa, como les dije, los fines de semana, sin hacer nada. Nosotros vivíamos súper lejos, casi llegando a Chía, y mi vida social era inexistente. Entonces, la expectativa más perjudicial que para la gente joven es esa de que uno tiene que ser un crack para todo, que si uno no es el founder, que si uno no es Elon Musk, que si uno no es el putas, entonces su vida no vale. Esa creo que es la expectativa más perjudicial. A mí me afectó muchísimo durante muchísimos años. Yo, por ejemplo, después de lo que les cuento del colegio, yo soñaba con ser premio Nobel de literatura y yo escribía. Y yo tenía una novela como por la página 70 100 algo así por el estilo. Y llegué y se la mostré a muchos profesores, a familiares, como a 10. Y solamente hubo uno que me dijo, esto es lo peor que he leído en mi vida. O sea, como si tú intentas ir y publicar esto, yo te amarro y me cercioro de que no vayas y lo publiques. Esas fueron sus palabras. Yo llegué a mi casa y yo borré de la memoria del computador, de todos los mails, de todas partes donde estaba la novela, y lo boté el texto a la hoguera para nunca más ser oído. Entonces, esos son el tipo de cosas que pueden pasar sí, con estas expectativas de que uno tiene que ser el mejor, porque que además es muy fácil no ser el mejor. A fin de cuentas, solamente el primero es el que se queda con ese puesto, ¿no? Entonces, y hay millones de personas, miles de personas que se dedican a lo que uno hace. Así que si no hay digamos, acompañamiento, una inteligencia emocional que se encargue de hacerle contrapeso a esto para que uno sepa que no es el fin del mundo, que está bien ser el tercero, el octavo, o sea, ser muy bueno, pero más por uno, más que uno tenga la tranquilidad que uno está haciendo las cosas bien. Eso es lo que realmente importa, de que uno sea feliz haciendo lo que uno hace. Eso, y si uno, ahora, si uno cree en sus capacidades, o más bien uno debería creer en sus capacidades y trabajar fuertemente y buscar mejorar y hacer ajustes para poder ser el mejor, pero el mejor uno, no fijarse en los demás, ¿no? Michael Phelps dice que él, por ejemplo, nunca mira hacia atrás donde está el segundo, él simplemente va para adelante y porque el momento en el que voltea el cuello lo alcanzan. Entonces sí, creo que la competencia es día a día con uno mismo. Pregunta 5. Dice Wilson, saludos. Sé que eres un oyente de hace muchísimo tiempo. Me pregunta, ¿cómo aprendí inglés y tips para mejorar listening y writing? O sea, escucha y escritura. Esta pregunta me gustó mucho porque estos son uno de los grandes logros que yo he hecho y es que yo aprendí inglés solo. El inglés del gimnasio moderno, que es el colegio al que yo fui, es patético, pésimo, es horrible y, o sea, creo que ahorita y antes peor, que ni siquiera era bilingüe el colegio. Y yo aprendí viendo películas y series americanas y leyendo en internet sobre fútbol americano y las ligas americanas, que es lo que me gusta. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay un método, de hecho hay ahorita páginas de internet y hay aplicaciones, uno las puede encontrar, te recomiendo que googlees porque yo pues no he metido, pero sé que las hay en las cuales le pone a uno fragmentos de películas con los subtítulos, uno se las memoriza y uno como un loro repite. Ahí de hecho David Hanna, ya que hablamos de él en el podcast con él, él también da tips de cómo aprender y pueden ir al canal de YouTube de él, que él tiene muchos consejos de cómo aprender estas habilidades.
Y bueno, básicamente, literalmente lo que yo hacía era que yo veía una película así obsesivo y la veía y la veía y la veía y la veía. Y yo me aprendía los diálogos de memoria. Y yo, por ejemplo, casi que como un autista, yo me hacía auto entrevistas en el baño en inglés, porque yo tenía un juego que era de ser manager de fútbol normal, ¿no? Ser el entrenador y uno compraba los jugadores, los transfería, jugaba los partidos, en fin. Entonces yo, pues era un niño chiquito de 16 lo que sea, y yo jugaba a que estaba en la rueda de prensa. Entonces, como bueno, yo era el técnico del Real Madrid, entonces como cómo le ganaron al Manchester United y yo hablaba en inglés lo que era la respuesta y fui puliendo y puliendo, oyendo canciones también. Entonces, por ejemplo, ahí sí como el chiste de Andrés López, ¿no? El de Embusa Pereira o Wilson Libardo. Yo llegaba y cantaba las canciones lo mejor que podía y luego buscaba en internet las letras y me daba cuenta que Wilson Libardo no era Wilson Libardo, sino With or Without You. Y luego buscaba en Google Translate qué significaba eso y así, y practicando y no teniendo miedo. Lo más importante y es simplemente reproducir, reproducir, escribir y cagarla y luego corregir. Pregunta lugarlili.cárdenas 8. Consejos si sería bueno salir de Colombia y empezar de ceros en otro lado. También me pregunta otra persona, ¿por qué decidiste irte de Colombia? ¿Es temporal o algo permanente? Entonces, bueno, la idea definitivamente es permanente. Siempre, de todas maneras, un poco el pitch de ventas con mi esposa es que y si no nos va bien, pues sí, a fin de cuentas, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nos podemos devolver, ¿no? Pero, pues sí, la idea es quedarnos a vivir acá. A mí no me gusta lo que está pasando en el país con el gobierno de Gustavo Petro y cada día que hay anuncios, pues la cosa se nota que es una locura lo que va a pasar. Pero de todas maneras, cuando dicen consejos, sí sería bueno, pues es que ser bueno es tan relativo. No conozco tu vida, no sé qué es lo que puedes estar pasando. Pero yo creería que la realidad económica de Colombia se va a poner complicada. Yo creo que de todas maneras, si uno, por ejemplo, no ha vivido afuera nunca, está bien salirse de la zona de confort, pero tienes que prepararte muy bien, tienes que tomar un riesgo calculado y averiguar muy bien a qué país te vas a ir, cómo te vas a sostener, qué vas a hacer, dónde vas a vivir, cuánto cuesta llevarte tus muebles o si los vas a vender. O sea, calcula absolutamente todo. Y no sé si tienes una segunda nacionalidad tipo europea, americana, algo así por el estilo, porque pues irse de Colombia a otro país de Latinoamérica es pasar de Guatemala a Guatepeor. Sí, yo te recomendaría que averigües muy muy bien lo que sea que quieras hacer y bueno, muchísima suerte. Además viendo que la realidad política como está Europa con el tema de la guerra con Rusia, o sea, honestamente yo siento que este mundo se está yendo para el carajo. Yo estoy muy contento de estar acá en Emiratos, que siento que está en una posición mucho más privilegiada desde el punto de vista de que Emiratos se ha vuelto como el Suiza del Medio Oriente, no se mete en ningún problema bélico con nadie, tienen petróleo, cosa que los va a beneficiar muchísimo por todo el tema de la guerra con Rusia, en la que ya no están dándole gas a Europa y todo este tema de la crisis energética que se viene. Creo que eso va a ayudar muchísimo a este país. Acá no se roban los impuestos, eso es otra cosa. Sería bueno salir de Colombia, definitivamente desde el punto de vista impositivo. No hacen nada con nuestros impuestos y eso realmente es el gran tema que se tiene que solucionar en Colombia. Sebastián Carvajal, bueno, pregunta sobre la reforma tributaria. Yo creo que esta la tengo en audio. A ver. Sí, acá está. Hola André, ¿cómo vas? Esta pregunta que te quería hacer pues es un tema que ha estado muy en boca de absolutamente todos los colombianos y es tu opinión sobre lo que nos viene con la reforma tributaria que está planeando el gobierno. ¿Qué se nos viene? Se nos viene la horrible noche. Como ya se han dado cuenta, la clase media le van a poner muchos impuestos, la clase alta, pues ni que se diga, y va a haber unas políticas populares que el gobierno tiene que hacer para quedar bien con todas las personas a las que les prometieron cosas. Entonces, si ustedes son de las personas que pensaban que todo iba a cambiar de la noche a la mañana y que esto era así como
como muestran un poco en las películas, ¿no? En El Rey León, que cuando está Scar de rey, todo es oscuro y apenas llega Simba, de repente todo se vuelve verde. De la noche a la mañana, no, no va a ser, lamento decírselos. No, no lo veo pasar. No veo pasar ese milagro. Creo que poco a poco, cada año que pase, se va a ir erosionando más el tema, van a haber más restricciones, va a ser difícil, inclusive salir de Colombia. O sea que para la pregunta anterior, si será buena decisión salir de Colombia, eso también tienen que tenerlo en cuenta. Yo creo que va a haber devaluación importante en algún momento y bueno, yo no confío en el gobierno ni en la gente que rodea al gobierno, que no, sí, el nuevo orden que hay. La reforma tributaria es un tema para otros. Les recomiendo que oigan, por ejemplo, eh, hay un YouTube de Aurelio Suárez en la cual analiza a profundidad la reforma, se los recomiendo, pero también, esto es otra reflexión que les voy a dejar, también enfóquense nuevamente en ustedes, en hacer sus cosas. El mundo ahora es un lugar que no tiene fronteras. Intenten poner negocios de internet, vender sus productos afuera, hacer servicios que no necesiten mano de obra en Colombia y que puedan comercializar en otros países. Sí, no se casen con Colombia, definitivamente. ¿Qué tipo de negocios harías ahora que estás en otra tierra con cultura, contexto social diferente? Leonías López. Un gran saludo. Eh, también, porque gran seguidor. Irónicamente, los negocios que buscaría son de los que abundan y proliferan en Latinoamérica. Yo siento que la latinidad se necesita alrededor del mundo, como ustedes ya lo han visto, Maluma, J Balvin, bueno, en fin, la cantidad de figuras que hay en el mundo del espectáculo, de los deportes, en emprendedores que van y la rompen afuera de Colombia es muchísima. Y el mundo quiere latinidad, el mundo quiere ese swing, el mundo quiere ese relajo, esas cosas, esos sabores. Uno acá viene a Carrefour en Europa y por una maracuyá que nosotros en Colombia nunca la comemos para nada, es el sabor número uno para los postres. Cobran como 25 euros por una maracuyá, o sea, es una locura. Ese número me lo estoy inventando, pero créanme que es caro. Y bajo esa teoría, eso sería lo que yo buscaría. Yo he pensado, por ejemplo, en poner una cevichería aquí en Emiratos. Definitivamente Arabia y Asia están muy alejados, mucho más alejados de Colombia y de Latinoamérica de lo que puede ser Europa. Yo siento que como latinos tenemos que dejar de mirar hacia arriba, ¿no? O por ponerlo de alguna manera vertical. Siempre nos fijamos en Latinoamérica y en Estados Unidos y de pronto es hora de empezar a moverse horizontalmente a lo, en la circunferencia del mundo. ¿Cuál ha sido el reto más grande de vivir en Abu Dhabi? Honestamente, que la gente sepa que vivo en Abu Dhabi y no en Dubái, porque todo el mundo me pregunta, ¿cómo está Dubái? No sé qué, bueno, es Abu Dhabi. Desde el punto de vista de adaptarme, ninguno. Abu Dhabi es la ciudad más segura del mundo. Acá todo está limpiecito, perfecto, espectacular. Si uno tiene carro propio, que tiene que tenerlo porque todo queda muy lejos, no hay ningún problema. Eh, sé y entiendo y me imagino que mucha gente cree que hay como problemas culturales por el tema del Islam y de los musulmanes, pero los locales están en su cuento. Muchos de ellos acá además no son musulmanes fundamentalistas ni nada por el estilo. Las mujeres que quieren estar tapadas es porque están tapadas ellas, porque ellas quieren, pero acá pueden manejar, acá trabajan en lo que quieren. De hecho, se les admira mucho. Hoy, de hecho, es como el Día de la Mujer Emiratí y les hacen honores y reverencias. Y este país está haciendo muchas cosas progresivas. Honestamente, es como un Estados Unidos en el que la religión es musulmana. Es muy chévere. No he tenido un problema así desde ese punto de vista. Lo difícil de adaptarse, pues ha sido venirse con una bebé de en su momento 4 meses y, y de la zona y salir de la zona de confort. Es muy fácil uno perderse en los cantos de sirena cuando de pronto las cosas no están saliendo como uno se las imaginaba tal cual, al pie de la letra, y decir, uy, no, me vuelvo a Colombia, uy, no, etcétera. Es difícil. eh, pero nuevamente uno simplemente se levanta al día siguiente, o más bien se acuesta diciéndose, mañana va a ser un mejor día, voy a trabajar por quedarme aquí, voy a trabajar porque las cosas salgan bien. Y poquito a poquito
Hay un día en el que como con las tusas, ¿no? Uno se levanta y ya no piensa en esa persona. Un día uno se levanta y uno ya está aquí acoplado. Juan Pablo Pantoja. ¿La tenemos? Sí, la tenemos aquí en audio. Bueno, ¿cómo maneja la ansiedad en estos temas de emprendimiento? Digamos que muchos de los que nos gusta ver un poquito más allá, más fuera de la caja, queremos que las cosas se den más rápido de lo que realmente se dan. ¿Cómo logra manejar la ansiedad, el estrés, que las cosas no pasen tan rápido como uno quiere? Y pues, ¿cómo ha sido este proceso y qué recomienda? Excelente pregunta, Juan Pablo. Yo soy una persona que piensa fuera de la caja y todo esto, a mí me ha pasado mucho esto a lo largo de mi vida. Yo creo que lo más importante primero es entender por qué tienes ese afán. ¿Es un afán porque no te están dando las cuentas y la plata se está agotando? ¿O es un afán única y exclusivamente de algo mental que está dentro de ti que te hace sentir como que no estás avanzando como lo esperas? Entonces, si es el primero, pues simplemente es un tema de, como me decía mi mamá, no de preocuparse, sino de ocuparse, eh, hablar con amigos, enviarle mensajes a mentores, a potenciales mentores, a algún empresario que admires, etcétera, ver, probar suerte, tocar todas las puertas, de ver cómo puedes mirar en YouTube, en Google, eso debería ser lo primero, eh, de ver cómo puedes mejorar tu producto, tu servicio, esa idea, y bueno, pues tomar las medidas económicas al respecto. También ser muy crítico y decir, ¿será que esto tiene que de pronto ponerse en pausa y conseguir un trabajo de pronto en otra cosa que ayude a pagar eh, las facturas para poder seguir adelante con esto? Si más bien es la segunda como de un capricho, comillas, interior. Entonces, bueno, para esto obviamente serían más temas de cosas meditativas, etcétera, cuales que yo no conozco, pero sé que a muchas personas les funcionan. Em, y, y confiar en y entender la siguiente metáfora que yo tengo, que es, piensa por ejemplo en un árbol de aguacates, de naranjas, de lo que sea. Piensa en un bebé. Un bebé se tarda 9 meses en estar listo, en nacer, antes que en estar listo, en nacer. Em, y por ejemplo, yo siempre me acuerdo de esto, cuando Emilia estaba en la barriga de Andrea y fuimos a la primera ecografía, apareció un langostinito chiquitico, no era nada. Y al siguiente mes era más grande, ya era como el tamaño de una uva pasa y luego más grande un limón, luego un melón, luego un bebé entero. Incluso cuando los bebés nacen, los pies de hecho no se ven como un bebé recién nacido, como que los pies no se ven tan pies, como que hace falta ahí todavía un poco. Y ahora que la veo perfecta como un ser humano hecho y derecho, pues todavía tampoco camina del todo, casi al año. Y esto solamente para decir que todo tiene un proceso, todo tiene unos momentos lógicos en cómo se tienen que dar. Hay que tener paciencia, pero tener también juicio y discernimiento para entender que estás creciendo. Lo importante es ver que haya crecimiento de alguna manera. Entonces deberías de pronto tener también un sistema de medición. No sé qué sea lo que haces o a qué te refieres en esta pregunta, pero instala una manera de medir y de entender qué es lo que puede estar pasando, si estás creciendo al menos o si estás absolutamente estancado. Me gustaría que tocaras el tema domicilios.com, valiosísimo tu podcast, me queda perfecto escuchando cuando paseo a mis perros, David C. Muchas gracias, David, por oír, pasemos el rato en las caminatas. Yo también encuentro que en las caminatas es un muy buen momento para oír podcasts o audiolibros para retener la información. Entiendo que cuando uno camina, el cerebro como que también, o sea, cuando uno está en movimiento, el cerebro tiene un mejor, digamos, como sistema de recordación. No sé exactamente qué es lo que quieres que te hable de domicilios. Em, Así que voy a contar la historia muy, muy breve de lo que fue domicilios para mí. Yo estaba en Nueva York con mi familia, estábamos viendo partidos de fútbol americano y queríamos pedir una pizza o unas alitas picantes. Nos metimos a internet porque mi hermano que ya estaba viviendo en Estados Unidos me dijo, existe esta página que se llama Grubhub y Seamless. Entonces entramos, pedimos domicilios. Esta época era
páginas amarillas en Colombia para pedir domicilios y llamar por teléfono. Entonces yo dije, wow, esto sería buenísimo montarlo en Colombia. Y yo llegué con esa idea a Colombia. Y si eso en el 12 debía tener unos 28 años, algo así por el estilo. Ya estoy tan viejo que me toca acá sacar la calculadora, dame un segundo. 2000, vale, 2011. Sí, tenía como unos 25, 26 años. Y entonces llegué con esa idea. Y muy coincidencialmente, muchos de mis amigos, que fueron mis socios, Pablo González, Miguel Macalister y José Calderón, estaban trabajando en un botón de llamada por internet para hacer los pedidos. Entonces ahí nosotros empezamos a hablar. Ellos también creo que ya estaban, si mi memoria no falla, pensando en el tema de hacer una plataforma web. Yo les dije, yo tengo esta idea también. Empezamos a hablar, pasaron unos meses y ellos están necesitando capital. Me contactaron, los contacté a ellos con mi papá y de ahí salió la famosa inversión de los $100.000 que, bueno, cambió la historia del emprendimiento en Colombia y en Latinoamérica, literalmente. Entonces, José Calderón, de hecho, me ha dicho esto en repetidas ocasiones que ni yo tengo idea de lo que causé haciendo ese nexo entre ellos y mi papá. Ahí, digamos, uno de los arrepentimientos que tengo, pero no es realmente un arrepentimiento porque yo no sabía mejor, ¿no? Mis preocupaciones eran otras en ese momento. Un día, cuando se hizo la inversión, José Calderón me preguntó, bueno, ¿y usted en qué quisiera trabajar en la empresa? Pero yo era cineasta, yo era literato, yo era dramaturgo y mis preocupaciones, como les dije antes, estaban en un plano emocional. Yo le dije, no, pues en nada, no sé qué puedo hacer yo ahí. Y digamos que cuando miro en retrospectiva, habría sido chévere ser parte del equipo y haber aportado en el día a día a la construcción de la empresa. Y bueno, eventualmente llegó el día en el que se vendió la empresa, yo obtuve mi parte como inversionista y eso fue con domicilios. Si quieres saber más de domicilios, te recomiendo que mires podcasts que hay al respecto con José y con Miguel Macalister, en los que sí te cuentan pues toda la historia de la A a la Z. Prepárate ahí para unas buenas 5 horas de oír lo que es esa historia. Daniel Hueso. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Sí, acá está. André, ¿crees que tu papá te estaba preparando pues desde tu niñez para que fueras una persona emprendedora, de mente abierta? ¿O te fuiste encaminando por ese lado al ver el ejemplo de él o de algún mentor que de pronto admiraras en su momento para, un ejemplo, empezar, para cuando empezaste tu primer proyecto? Sin lugar a dudas, no. Yo no creería que lo hizo deliberadamente. No fue como voy a enseñarle a mis hijos a ser emprendedores, no. Sí nos enseñó su manera de pensar y eso de alguna manera como que se convierte o es la manera, el modus operandi de un emprendedor. Siempre como que no, pues nosotros oíamos en la casa frases del estilo de hay que pensar en grande, en Colombia siempre se piensa en chiquito, siempre vi y admiré muchísimo a mi papá por lo visionario que es y yo le aprendí de eso, yo soy un poco como una esponja y soy bueno imitando y creo que le saqué mucho de eso a él, pero por ejemplo, él también como que a veces nos invitaba a la empresa, etcétera, pero eso no me llamaba, volviendo un poquito al tema de antes, yo era más una persona artística y a mí ir y aprender de cosas de petróleo, lo que sea, como que, ¿para qué? Entonces, no hubo, así como dicen en inglés, como un grooming, no hubo una tutoría uno a uno. Más adelante y más centrados en los años, me empecé a interesar más por estos temas, pero ha sido más por mi proceso personal que porque él haya dicho como, bueno, necesitamos acá pues un heredero para el negocio de familia. Sí fuimos alguna vez a Harvard a, a un curso que se llamaba Negocios de Familia. Entonces él yo creo que sí lo tenía de todas maneras en su mente, pero nunca hubo un mandato de ustedes o son emprendedores, porque emplearse es lo peor, ¿no?
En eso mis papás creo que han sido muy acertados en dejar que buscáramos nuestras pasiones, hiciéramos lo que quisiéramos y bueno, eso desde ahí. Vamos a oír esta de otro gran amigo invitado del podcast y a quien le debo muchísimo para que este podcast exista, que es el gran Paul Raminfar. Bueno, André, la pregunta que yo te tengo que hacer me encanta porque he visto que has hecho muchos cambios, irte a vivir a otro país, ser papá, obviamente todo esto incluye procesos personales interesantes, pero la pregunta es, ¿cuál es el desafío más grande que has afrontado en tu vida? Y mentalmente, ¿cómo lo has logrado condicionar para sacarlo y que sea favorable? ¿Cómo le has sacado beneficio mentalmente, o sea, trabajando tu mente, a ese desafío hoy en día en tu vida? Bueno, como oyeron antes, ya saben cuál es el desafío, que fue el tema de la depresión, pero ¿cómo le saqué provecho a esto? Bueno, antes que nada quiero que sepan que gracias a Paul me atreví a empezar el podcast con consistencia, a creer en este proyecto y muchas de las enseñanzas que él me dejó han sido fundamentales para continuar con Pasemos el Rato. Si no lo siguen, vayan a Paul Raminfar, oigan el episodio que es con él. Es una persona de la que hay bastante que aprender. Entonces, ¿cómo lo condicioné para que fuera favorable? Pues principalmente lo que yo he aprendido a través de los años en este tema es que en la medida en la que uno acepta las cosas, en la medida en la que uno deja de... Ahí sí como en los alcohólicos, ¿no? Dicen que el primer paso para mejorarse es aceptar que uno es un alcohólico. Bueno, en este caso, aceptar que uno está deprimido, o aceptar que uno es X cosa, o que uno no es suficientemente disciplinado, lo que sea. Ese es el punto número uno. Y cuando uno hace eso, uno va por buen camino. Uno ya sabe que tiene que cambiar cosas. Y uno empieza, como mencioné en otra de las respuestas anteriores, a encontrar maneras de medir. Empieza a encontrar y a buscar evidencias de que uno está mejorando. Entonces, pues, por ejemplo, no sé, con este podcast, lanzo el primer capítulo y son 80 listens, luego el siguiente se vuelven 90, bueno, son más, luego son 120 y así sucesivamente. Entonces, en el momento en el que yo empecé a ver que yo tenía problemas sociales, no por nada intrínseco mío, sino por cómo se había dado mi vida, yo agarré Google y yo, por ejemplo, buscaba todo, buscaba cómo conquistar mujeres, cómo consumía todo tipo de contenido, 10 tips para hacer una cita divertida, lo que sea. Y ese es un ejemplo nada más de las distintas cosas que yo hacía para mejorar mi vida social. Y yo trabajaba constantemente en ese tipo de cosas. Y gracias a que tuve muy poquitos amigos en un momento de mi vida y que quise cambiar esa realidad y que trabajé para cambiar esa realidad, ahora resulta que tengo un programa de radio y me oyen personas y estoy acá contando mis más profundas infidencias con ustedes a partir de leer, consumir contenido, aprender, entender lo que me pasa, enfrentar mis miedos, porque muchas veces hay cosas que son tan pequeñas que lo frenan a uno. Es como, voy a hablarle a esta persona, pero ¿qué tal que crea que soy X? ¿Qué tal que piense esto otro de mí? Y de pronto, y uno se imagina unas películas, uno catastrofiza lo que le puede llegar a pasar y no piensa lo que puede llegar a ganar si hace lo contrario, si se atreve a ir y presentarse, a ir y decir, a ir y hablar, a ir y buscar lo que uno quiere. Entonces, sí, esa es la manera en la que le torcí el pescuezo a eso y entonces pues el beneficio que he sacado es que ahora soy una persona que todos los días, por ejemplo, voy, muestro apartamentos, muestro casas y tengo muy buen rapport con la gente. Puedo ser empático y entender qué es lo que pueden estar necesitando. Me volví buen comunicador. Muy interesante. Piensen en cuáles son esos desafíos que tienen y más bien dónde pueden llegar a estar. Esta pregunta me la hace Esteban Salinas. ¿Estás bien gracias a que eres hijo de tu papá? Valga la redundancia. Número uno, no sé a qué se refiere con estar bien. Entonces, estar bien anímicamente, yo creo que estoy bien anímicamente por mí. Ese ha sido, si me preguntan, como se habrán dado cuenta a lo largo del capítulo,
el gran logro, el gran pergamino que creo que yo tengo en mi vida es haber superado una depresión muy, muy profunda y estar aquí tranquilo, feliz y vivo para contarlo. Eh, si es desde un punto de vista estar bien, como de que le he pasado bien, porque pues se me han presentado muchas experiencias y cosas que no todo el mundo tiene acceso, sí, sin duda alguna. Mi papá me ha presentado muchas personas muy chéveres, me ha llevado a miles de sitios alrededor del mundo, he comido los mejores platos, en fin, no tengo palabras suficientes para agradecerle por todo eso que ha hecho por mí, darme mi educación, darme casa, darme, bueno, todo eso. Y desde ese punto de vista, pues estoy bien por él, pero esta pregunta me trae una reflexión más profunda, creo yo, que es, uno no está bien, no está mal por nadie, uno está bien, no está mal por uno y cómo uno interpreta el mundo. Lo más importante es cómo yo reacciono a las cosas que me suceden. Y porque es que esta pregunta siempre viene como con un tufillo, no es la primera vez que me llega, como con un tufillo de que yo tengo la vida perfecta porque pues mi papá tiene dinero y ha salido en Shark Tank, que es un inversionista súper top. Todas las personas tenemos dolores, todas las personas tenemos vulnerabilidades. Por ejemplo, él para hacer el dinero que hizo tuvo que privarse de estar cerca de sus hijos. Eso lo pueden oír en un podcast que él tiene con Osotrava, en la que cuenta lo que fue ese sacrificio de no estar necesariamente tanto tiempo cerca de su familia para estar trabajando para darle lo mejor a su familia. Pero la gente se imagina siempre como esa transposición de yo, Pepito, tengo esta vida y si yo tan solo tuviera ese papá que tiene él, o si yo tuviera esa mamá que tiene ella, o tuviera ese amigo, o ese grado, o ese carro, o esa novia, mi vida sería diferente. Pues, hombre, son cosas hipotéticas y nada se traduce uno a uno. Y con las cosas buenas vienen cosas malas. Todo tiene unos pros y unos contras. Entonces, sí, eso creo que es la respuesta aquí, Esteban. ¿En algún momento de tu vida sentiste que debías superar de alguna manera a tu papá, Manuel Orrego 26? Qué buena, 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 buena pregunta. Y lo triste es que no, nunca sentí que tenía que superarlo. De hecho, sentía que no podía superarlo. Y esa creencia limitante que le pasa además mucho a los hijos, a todos los hijos a lo largo de la historia, de las personas que fueron muy buenas en una industria. Me pongo a pensar, por ejemplo, como, no sé, en los corredores de carros hay muchos. El hijo de Ayrton Senna, el de Nelson Piquet, en fin, futbolistas. O sea, piensen ustedes lo que es ser el hijo de Cristiano Ronaldo, el hijo de Maradona. Es como, ¿usted va a jugar fútbol? Esos manes, estoy seguro que deciden volverse como esculturistas, ¿no? Entonces, porque obviamente la presión es que sea otra vez como él, tiene que ser tan bueno como él. Y de las pocas personas que han logrado hacer eso es Alejandro Magno. Y hay como dos o tres más. Pero yo creo que viene con esa creencia limitante de creer que uno no puede competir. También hay un miedo de no querer competir, porque nuevamente la gente se da cuenta que yo no soy tan bueno como él, ¿no? Ese es el miedo. Pero si uno aprendiera desde chiquito, desde joven, que sí se puede ser mejor, quién sabe dónde estaríamos. Pero eso tiene que venir acompañado con, puede ser mejor, ¿y qué pasa si no lo eres? No pasa nada. Tú eres tú, tu papá es tu papá, tu mamá es tu mamá, tu hermano es tu hermano. Eh, Nuevamente, siento que una de las grandes enseñanzas es la competencia es con uno solo y con ser el mejor que uno puede ser. Carolina Melo pregunta, ¿Cuál es el miedo que pensaste que nunca ibas a superar y ya lograste superar? yo creería que tenía miedo de no ser exitoso o inclusive tenía miedo a ser exitoso, pero sí, sí, ya lo logré. Ya finalmente me quité como esa tara, esa vaina de sentir que yo no soy suficientemente bueno, de que yo no soy capaz, de que yo solamente soy un fotógrafo y un artista y
y que hago ahí como mis vainas. No, yo cada día que paso acá en este país, que he tenido que también salir a lucharla y mostrarle a la gente que yo sé hacer buenas cosas, que sé hacer buen trabajo, que tengo capacidades, que soy creativo. Cada día que publico mi podcast, cada día que hago mejores preguntas a mis invitados, cada día que veo cómo ha evolucionado este proyecto, me doy cuenta que tengo mucho para hacer, que estoy impactando vidas, que tengo un propósito muy claro con este programa y me alegra tener unos oyentes tan inteligentes y tan ácidos con estas preguntas como son ustedes. Eh, sí, me he dado cuenta que esto es importante. La definición de éxito la da cada uno, porque es que ser exitoso no solamente es tener 1 billón de dólares y no sé qué vainas y el Ferrari y la vaina. Yo, por ejemplo, hace 15 días, bueno, empezando porque el número uno, pues tengo techo, tengo comida todos los días, puedo viajar, pero tengo una esposa que me ama, que me hizo ayer o antier ayer un risotto espectacular. Tengo una bebé hermosa que se mata de la risa conmigo, que me abraza, que me da besos. Tengo oyentes que me agradecen por ciertos capítulos, por ciertas cosas que consideran que les han ayudado en su vida. Y, y he superado y he sobrevivido a pensamientos y a cosas muy tóxicas. Y si, pues, eso no es el éxito, no sé qué lo será. Esta pregunta nos la envía el gran Oso Traba. Hola André, felicidades por estos 60 episodios, que hay muchos más. Pregunta para ti es, en el último año, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido? ¿Y qué cambiaste en tu vida, o en tus hábitos, o en tu comportamiento, o en tu manera de pensar, más bien de actuar, a raíz de esa lección? Así que ojalá me la puedas contestar. Muchas gracias. Felicidades otra vez. Bueno, yo estaba planeando que este episodio fuera el 60, eh, pero tocó adelantarlo porque no quería quedarles mal a ustedes. Entonces, aunque él dice episodio 60 y este es el episodio 56, bueno, felicitaciones, André, por el episodio 56 y esta es la pregunta. Entonces, ¿qué he aprendido en este año y cómo he cambiado, digamos, mi manera de operar? La enseñanza es a confiar en mí 100%, en creer para ver. Antes yo tenía una mentalidad de que tenía que ver resultados para saber que yo sí era bueno, pero ese fenómeno del huevo o la gallina no se rompe, como lo vimos por ejemplo, en el episodio con Laura Negrón, el 50, hasta que uno no cree que es posible y que uno cree en sí mismo. Hablando de buenos, ¿cómo se llama? Consejos. Recuerdo también uno que me dio Mauricio Hoyos, que me dijo, si usted no se lo cree, nadie va a creer en usted. Y ese ha sido el aprendizaje número uno. Lo primero ha sido decir, yo solamente necesito ir y presentarme al trabajo, presentarme en mi podcast día tras día, semana tras semana, ir y presentarme también en el matrimonio, ir y presentarme como papá. Ustedes no saben lo que ha cambiado tener la vida de una chiquitica tan vulnerable en mis brazos, eh, que le puede pasar una cantidad de cosas, que necesita una infinidad de vainas que salgan bien para que su día y, y su vida esté bien. Y hay días en los que uno está mamado, uno no quiere pararse, pero la bebé está llorando a las 2 3 de 4 5 de la mañana y uno puede tener 1 hora de dormido y se tiene que parar y tiene que arrullarla y tiene que dormirla. Y yo creo que esa experiencia de ser papá me ha hecho darme cuenta lo fuerte, lo persistente, lo dedicado, lo comprometido que, que puedo llegar a ser. Eso me ha ayudado a creer en mí para ver resultados. Eso me ha ayudado a creer en que puedo sacar un mejor capítulo. Eso me ha ayudado a grabar un capítulo cuando no quiero.
Eso me ayuda a buscar un invitado cuando, puta, tengo que grabar esta semana y no tengo a alguien. Hago lo imposible por hacerlo y lo logro. Entonces, ya que estamos, por ejemplo, en hábitos, eso ha cambiado en mí. He encontrado el hábito de que simplemente todas las semanas saco un episodio, punto, aparte final, hay que sacar un episodio. Y eso a su vez ha traído que semana tras semana tengo consejos y conversaciones interesantísimas con la gente más top que puedo tener a mi alcance. Desde el punto de vista de hábitos, pues este año ha sido el de perder hábitos precisamente por tener a mi hija. Antes, pues yo hacía ejercicio todos los días, me ha tocado sacrificar un poco eso, pero ya lo estoy retomando. Y de buena nutrición, en fin. He tenido que invertir un poco y sacrificar un poco mi bienestar físico personal, pero me ha dado unos grandes réditos y recompensas desde el punto de vista espiritual, emocional, de confianza y autoestima, que no creo que ninguna otra cosa haya podido lograr. Y un hábito nuevo que quiero, o que estoy tomando, que se los recomiendo para tener buena postura, es chistoso, lo aprendí hace poco, es pararme contra una pared, ¿verdad? Y hacer un ejercicio así como esto, para aliviarme la espalda, y entiendo que esto tiene una cantidad de muy buenas, sí, de beneficios para la salud impresionantes. Ahora, casi para terminar, si pudiera viajar en el tiempo, ¿qué le diría al André de 25 años? Cree en ti y lo que no sepas, averiguar. Si yo hubiera sabido eso en esa época, probablemente me habría metido en domicilios y hubiera ayudado a mis socios más de cerca a crecer la empresa y quién sabe qué estaría haciendo profesionalmente. Pero a fin de cuentas tampoco tengo un remordimiento muy grande porque nuevamente estoy contento en donde estoy y gracias a todo lo que he hecho y todo por lo que he pasado es que tengo la vida que tengo hoy. De pronto no tendría este podcast si hubiera hecho eso y me encanta este proyecto. Y finalmente, ¿qué preferiría, viajar al pasado o al futuro y por qué? Viajar al pasado o al futuro. Yo diría que, bueno, esto también es antiguo, es un poco ambiguo. ¿Es en mi vida o una época? Entonces, yo diría que viajar yo, y para hablar conmigo mismo, yo quisiera ir al futuro para ver cómo se va a ver mi vida si sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y si fuera a viajar a una época o algo así por el estilo, a mí me encantaría viajar a... Me encantaría viajar a... Me encantaría ir, por ejemplo, como a la época... Ya, lo tengo. Me encantaría ir a la conquista de México. Me encantaría ser como parte del ejército de Hernán Cortés y ver lo que es llegar de Europa a América en un barco, pasar por todas esas cosas horribles para llegar a este sitio inhóspito y encontrarme la ciudad más maravillosa que existía en esa época, que era Tenochtitlan. Ver cómo era Tenochtitlan, no verlo en película, verlo en vida real, cómo era ese sitio, ver cómo era Moctezuma así con su traje, todo. Eso me encantaría con una máquina del tiempo. Bueno, si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Quiero agradecerles nuevamente a absolutamente todos los que enviaron sus preguntas. Espero que hayan aprendido algo valioso hoy y nos vemos la semana entrante con un nuevo episodio. Nos vemos. Bueno, si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Recuerden que pueden ver los mejores clips del programa haciendo clic acá y no se les vaya a olvidar suscribirse. Nos vemos.